rescatado esa pureza del cristianismo que buscaba la reforma? Yo creo que en parte sí, pero yo sobre todo quería incidir en un aspecto en el libro que me parece que es muy importante, por eso se titula, que también es un legado para el futuro, que es lo que ha marcado la diferencia entre unas naciones y otras según si se produjo la reforma o la contrarreforma. En esas naciones. En esas naciones. Déjame ponerte 2 o 3 ejemplos y la gente lo va a entender, y va a entender por qué es distinto el norte y el sur de Europa y por qué es distinto el continente americano al norte y al sur del Río Grande. Por ejemplo, la Reforma decide volver a la Biblia. Para volver a la Biblia tú tienes que saber leer y escribir. Tú puedes ser santo y católico y además ser analfabeto. No es que se recomiende ser analfabeto para llegar a la santidad, pero ha habido santos analfabetos como Fray Escoba. Pero tú no puedes ser protestante o judío incluso siendo analfabeto, porque es una religión del libro, no de una serie de dogmas, no de una serie de ceremonias, de una serie de prácticas, sino del libro. ¿Qué significa eso? Eso significa que la primera escuela pública que se abre en toda la historia universal se produce en la protestante Ginebra a inicios del siglo XVI. Eso significa que los puritanos que vienen desde Inglaterra a lo que ahora es Estados Unidos tienen un índice de alfabetización entre los varones del 80%, entre las mujeres del 60%. Alto. Es muy alto. ¿Cuál es el índice de alfabetización en España y en todo el continente suramericano, Centro y Suramérica, cuando llega la emancipación? Menos del 10%. De modo que hay una tremenda diferencia. Los que abrazaron la reforma se pusieron a leer como locos, habría que saber leer y escribir, habría que abrir escuelas, había que abrir la universidad a todo el mundo, porque si no, no podían ir avanzando en esa visión espiritual. Por el contrario, los países de la contrarreforma se quedaron descolgados. Segunda diferencia, eso implicó una revolución científica, porque evidentemente en ese norte que era más pobre, sin embargo, volvieron a esa Biblia que habla de observar a las hormigas, de mirar a los astros, y crean el método científico con Bacon. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Te voy a dar un dato que es bastante claro. Hasta 1990, prácticamente el 95% de los premios Nobel serios, es decir, estoy hablando de física, de medicina, etcétera, eran protestantes y judíos. En estos momentos, el último informe de 2016 sobre las 50 primeras universidades del mundo, por supuesto en cabeza está Estados Unidos, después está Gran Bretaña, otro país de la Reforma, Alemania, Dinamarca. Entre esas 50 universidades no hay una sola universidad, ni de España, ni de Italia, ni de Portugal, ni de Hispanoamérica. Nos quedamos descolgados porque nosotros no tuvimos reforma, sino que tuvimos contrarreforma. Permíteme darte otro ejemplo. No, por favor. La idea de la supremacía de la ley. La reforma vuelve a la supremacía de la ley porque, entre otras cosas, llega a la conclusión de que tiene que haber una ley que esté por encima del rey y que esté por encima incluso del Papa. El rey, el emperador, el Papa no pueden estar por encima de la ley. Así que prefiguraba el Estado laico así. Exactamente, claro, ellos prefiguran el Estado laico. Lo primero que hay es eso. ¿Qué sucede? Pues que en 1640, mientras España termina de desangrarse, porque se ha convertido en la espada de la contrarreforma y en medio de las guerras religiosas se desangra a pesar de todos los metales preciosos que vienen de América, Inglaterra decapita a un rey. No es que sea un mérito decapitar a un rey, pero tienen que decapitar a un rey porque efectivamente ese rey ha querido colocarse por encima de la ley y por encima del Parlamento. Claro, esos son trayectorias distintas. ¿Cuál es nuestra experiencia en España, en Portugal, en Italia y al sur del Río Grande? Que todos sabemos que hay gente que está por encima de la ley, que todos sabemos que hay gente que nunca va a comparecer ante la justicia, que además los caudillos, sean de izquierdas o de derechas, aparecen continuamente. Bueno, o no se van. O no se van. Y no se van. Hay uno que no se van. Uno que no se va. Y efectivamente esa es una gran diferencia. Y hay otra diferencia que voy a marcar, aunque podría señalar muchas más, pero que me parece importante. Como la reforma se basa sustancialmente en la Biblia, su visión del ser humano es prudentemente pesimista. Es decir, no cree que hay una autoridad suprema y absoluta que nos va a bendecir a todos, sea el Papa, sea el emperador o sea Fidel Castro. No. O sea, que hay que trabajarlo. Lo que cree es que el ser humano en realidad tiende hacia el mal. Y el ser humano, si tú le das mucho poder, acabará siendo un tirano siempre, porque no va a frenar su ansia de poder. El ser humano tiene una tendencia hacia el mal, seamos realistas y reconozcámoslo. Y en ese sentido, aquellas naciones que abrazan la reforma, y esto se nota mucho en la Constitución de Estados Unidos, creen que el poder tiene
tiene que estar dividido, separado y controlándose. Aquí en Estados Unidos se crea una expresión que es típica de esa visión política de la reforma, que es el sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos. Y es curioso, yo lo estaba leyendo mientras estaba preparando este libro, que uno de los pasajes de la Biblia que más citan los padres fundadores, es decir, cuando escriben Madison o Hamilton o Washington o Adams, etcétera, es un texto del profeta Jeremías que dice que el corazón del hombre es engañoso. Y entonces ellos escriben y dicen, ojo, ojo, aquí tenemos que crear un sistema en el que al presidente lo vigile el legislativo, pero al mismo tiempo el legislativo puede intervenir el presidente y al mismo tiempo haya una justicia independiente que procure que ni el presidente ni el legislativo. Claro. Está muy claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos creado? Modelos distintos. Es decir, nosotros seguimos creyendo que siempre va a venir un salvador, que se puede llamar de muchas maneras, y que efectivamente ese Salvador, en el momento en el que tenga todo el poder, va a derramar generosamente bendiciones. ¿Pero por qué seguimos insistiendo en ese modelo? ¿Por inmadurez, por ignorancia, por comodidad, por flojera? Yo creo que por una sencilla razón, y esto a mí me parece muy importante, y es que una cosa es la ideología, y otra cosa son las creencias que a veces no sabemos que tenemos. Nosotros... Los prejuicios. Los prejuicios o simplemente una visión cultural. Es decir, por ejemplo, una persona en España, en Italia, en México, en Cuba, en Argentina, puede estar situada más a la izquierda o a la derecha. Y un liberal sería distinto de un comunista, sería distinto de un conservador, etc. Pero al mismo tiempo, todas estas cuestiones de las que yo estoy hablando están incorporadas y no son conscientes. De tal manera que en un momento determinado el director, el macho man que llega al poder en un país, puede estar a la izquierda o a la derecha, da lo mismo, intenta acumular el poder y que la supremacía de la ley no funcione dentro de su país. O sea, puede invocar a Marx y a Jesús. Por supuesto. Y no pasa nada. Bueno, y al Papa, lo hacen. Y al Papa y a Hayek. Y lo hacen. Sí, y efectivamente lo hacen. Y eso marca una enorme diferencia. Añádele luego ciertas conductas que son muy claras, que la reforma marcó una diferencia y que yo explico en el libro. Por ejemplo, la reforma tenía muy claro que el trabajo humano no era un castigo de Dios. Es decir, según el libro del Génesis, Dios colocó a Adán a trabajar en el huerto del Edén antes de la caída. Es decir, el trabajo es algo bueno que permite que el hombre se mantenga a sí mismo y a su familia y que además transforme la sociedad. Pero la visión católica medieval es que el trabajo es un castigo, es una maldición. Y los españoles que llegan al sur del continente, gente generalmente muy valiente, hay que reconocerlo, no vienen para trabajar. Es más, en el tercer viaje de Colón, que vienen muchos, es interesante, como yo he examinado los documentos, como los españoles dicen, oye, es que para trabajar nos habíamos quedado en España y no habíamos venido a las Indias. Yo soy un señor y punto. Y por supuesto, eso es una visión de la política en la que también la política no es llegar al poder al servicio de la comunidad, sino que la política es concebida como el elemento de conquista y reparto. Ahora, yo te digo, tú contempla lo que pasa al sur del Río Grande o contempla lo que ha pasado históricamente en el sur de Europa, en una Italia, en una España, en una Portugal. Lo que encontramos es esa visión. Es decir, el trabajo es algo de lo que deberíamos huir en la medida de lo posible. De hecho, en España hay una frase que las madres dicen mucho a los hijos, que es: hijo, busca un trabajo donde no se trabaje, que es una contradicción absoluta, ¿no? En Cuba dice que inventen ellos, que son blancos. Por ejemplo, es una frase además muy española, además de Unamuno, que la defendía encima con orgullo. Y al mismo tiempo hay una visión de la política en la cual uno conquista. Es decir, lo que yo hago es conquistar y repartir a la gente que me ha seguido. Claro, eso tiene muy malas consecuencias. Mientras que la visión en esos países norteños que volvieron a recuperar valores que había en la Biblia es no, el trabajo es bueno. Y además, incluso la conquista es una colonización más que una conquista. Te voy a poner un ejemplo que es muy significativo. En los años 60, aquí en Estados Unidos se filma una gran macroproducción de Hollywood en 4 partes, con 4 directores, que es toda una filosofía de la historia americana, que es How the West Was Won, cómo se ganó el oeste, sería la traducción. Donde empiezan con los pioneros van sembrando la tierra, van avanzando hacia el oeste, y el último capítulo es la ley y el orden. Es decir, el acabar con los forajidos. Y ahí hay toda una visión de la historia. Empezamos colonizando y al final hay ley, orden, trabajo y prosperidad. Es toda una visión americana, nacida de la Reforma. En España eso no lo podían entender, lo de cómo se ganó el oeste. ¿Y sabes cómo se tituló la película? La conquista del oeste. Claro, porque estaba la silla turca. Porque claro. Estaba esa visión de que en realidad la idea del servicio público no existe en nuestra lengua española. Porque es una idea ajena a nosotros. Nosotros venimos de una cultura hispano-católica, de la contrarreforma, que cree en que conquistas y repartes. Y eso además es lo lógico. Hombre, encima de que conquistas no vas a repartir. Pero mucha gente que está